yo soy Fumo Giustiniani, para los que no me conocen, pero que creo que todos me conocen ya. Entonces, muchas gracias por invitarme a hablar en este coloquio, aunque yo no sea o ya no sea una especialista en ensayo ni en filosofía, lo fui hace mucho, pero poco a mi pesar, con los años me he convertido más bien en historiadora de la cultura civilizacionista, como decimos, lo cual nos deja mucha amplitud para consultar toda clase de fuentes y con todo tipo de metodologías. Entonces, hablaré más bien desde esta perspectiva de historiadora de la cultura, que como experta en el ensayo filosófico y tomando en sentido laxo la idea de pensamiento intelectual, no limitándome a la filosofía, sino abarcando un poco todos los ámbitos de la cultura y tratando así de aportar pues, mi perspectiva a los interesantes problemas que nuestro anfitrión sometió a nuestra reflexión. Efectivamente, el texto introductorio de este coloquio sobre las encrucijadas internacionales en el pensamiento español, lo que incluye tanto las transferencias como los cortocircuitos que han caracterizado el periodo de la transición a nivel intelectual, invita a pensar estos fenómenos tanto desde un ángulo espacial como temporal y voy a intentar pues, combinar estos dos aspectos para preguntarme cuál es el significado de este término de encrucijada y del término de internacionalización para los que no lo manejan directamente, pero que lo suponen en su acepción pues, de los fenómenos que están presenciando y comentando. Con razón, Ricardo planteaba la cuestión estableciendo el marco de la reflexión dentro de pues el problema de una mutación del régimen de temporalidad observable en la España de aquella época, ya que al salir del paréntesis histórico que constituye el periodo franquista, el país volvería a entrar en el continuum histórico, reingresa en la historia, retoma el devenir histórico común de los países occidentales, europeos en particular, al tiempo que se inscribe junto con ellos en un nuevo régimen de historicidad que tiende a dar espaldas al pasado y al mismo tiempo, ya que pues, están feneciendo los grandes mitos, está renunciando a concebir el porvenir en términos utópicos para instalarse en un presentismo que va a coincidir con el proyecto político de la transición y con el nuevo relato nacional destinado a legitimarlo. Este cambio en el régimen de temporalidad conlleva a su vez una mutación en la manera en la que el país concibe su inscripción en el espacio, su inserción en el espacio común europeo específicamente, ya que las autoridades políticas de la transición, al mismo tiempo que buscan reinsertar a España en este continuum temporal de las naciones democráticas, pretenden obtener de estas una homologación, es decir, una validación externa de su proceso de normalización institucional. Lo que habrá de pasar por su integración en instituciones políticas, económicas, jurídicas comunes, al tiempo que su sociedad, sus costumbres, su cultura, su vida política se adaptarán a esas normas en un proceso global, digamos, de modernización. Que tiene esa paradoja de ocurrir cuando está llegando justamente la posmodernidad. Bueno, damos por hecho aquí en un congreso de pensadores del hecho cultural, de la filosofía, que las ideas, los conceptos no solo acompañan estas mutaciones, sino que incluso las preceden, ya que los intelectuales, en sentido amplio y laxo, son mediadores, pero también co-constructores de las representaciones, de los imaginarios sobre los que se fundamentan estas identidades colectivas que van a modelar el cambio político, institucional y social. Entonces, el estudio de este momento invita a prestar especial atención a las narrativas que van a vehicular, estructurar, transformar estos imaginarios
que a su vez condicionan las culturas políticas. Bueno, esto para el marco, digamos, disciplinar, ¿no? Entonces, para mí el discurso, y especialmente me he centrado en fuentes hemerográficas como lugar de observación privilegiado de esta tensión que observo desde mis estudios, mi hispanismo francés, entre las culturas políticas españolas peninsulares y aquellas que fueron desarrolladas en el exilio por los refugiados de 1939 y sus sucesores, segundas generaciones o emigrados posteriores. Entonces, esta confrontación entre el exilio y el interior va por fin a poder tener lugar después de la muerte de Franco, ya que antes pues, se desarrollaba este diálogo in absentia, ya que era imposible para la casi totalidad de los exiliados pues, encarar un retorno, por lo menos definitivo, a España. Entonces, el momento de la transición constituye una crisis para el exilio porque le quita su sentido esencial, que es el del retorno, ya que es factible y se deroga el sentido mismo del exilio. Entonces, la cuestión que me interesa es la de la recepción de estos retornos del exilio cuando se hacen posibles, que van a ser pues, pocos comparativamente con el flujo de población que salió de España en el 39, ya que pues, muchos de los exiliados, como sabemos, o bien se instalaron definitivamente en sus países de exilio, o bien murieron ahí, y los pocos que volvieron pues, ya tenían pues, una amplia carrera, no solo en el exilio, sino muchas veces anteriormente en el periodo de preguerra. Entonces, vienen arropados con esta aura intelectual, este haber, y este corpus, y que vienen a encarnar. O sea, la diáspora, el exilio, es un término que designa a la vez la diáspora, las personas y su legado cultural. Entonces, la cuestión es cómo se van a recepcionar estos retornos del exilio y esta repatriación, de cierta forma, del legado cultural del exilio desde el interior, respecto al problema más amplio de lo que podríamos llamar una especie de transición intelectual, es decir, cómo se va a encarar este legado respecto a la modelización de las nuevas pautas del mundo cultural post-franquista. Podría, de cierta forma, el retorno de los exiliados constituir una especie de retorno de lo reprimido. Entonces, plantea un problema a los intelectuales del interior que pues, se formaron justamente intentando deshacerse de estos parámetros de la España franquista oficial, desnacionalizándose y digamos que el problema de la repatriación de este corpus exiliado pues plantea el de los límites del propio patrimonio nacional. Entonces, en esta recepción que pues, he estado observando a través, en particular, de artículos de prensa, tengo una base de datos de ya 1.200 artículos sobre un periodo bastante reducido, lo cual muestra que sí que hay recepción, que estos retornos no se hacen en silencio. He destacado pues, un corpus más reducido para el presente, pues, la presente exposición, y pues desgranaré las citas, creo que en la versión escrita, para no extenderme demasiado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la cultura del interior y la del exilio que se pone de manifiesto en esta representación de los retornos? ¿Cómo imaginan los actores, en particular peninsulares, que la cultura del exilio podrá encontrar un lugar? ¿Qué lugar va a poder encontrar dentro de este nuevo canon cultural que se está redefiniendo? ¿Qué esperan de ellos en esta tarea de reconstrucción o redefinición del relato nacional y del canon patrimonial? Entonces, para
contestar a estas múltiples preguntas, pues tenía previsto desarrollar pues, una exposición en tres movimientos. El primero, pues, para contextualizar un poco más precisamente, es una especie de flashback hacia el periodo del tardofranquismo, pues claramente para ver en qué momento se sitúa este diálogo entre exilio e interior en el momento de la muerte de Franco, para ver cómo, pues, a través de una polémica en particular, justamente entre la cultura del exilio y la del interior, con esa antinomia de exilio interior o exilio que se está dando en particular en este momento, y cómo acaba pues, integrándose de forma un poco contradictoria el patrimonio, el legado cultural del exilio mediante un proceso pues, de neutralización política pues, que ya se ha estudiado, pero que aquí desde el punto de vista de la internacionalización puede dar todavía un poco más de sí. Entonces, el panorama cultural de la España tardofranquista pues, se suele definir como una especie de erial, de desierto, de páramo, etcétera, con todas estas metáforas. E insisto, todo esto es cuestión de representaciones, y muchas de estas representaciones que tenemos de las transferencias culturales recurren a figuras espaciales la mayoría del tiempo, como es la de encrucijada, y como son, por ejemplo, estas metáforas del erial. Se habla de la España franquista en términos culturales como un vacío abismal, eso lo leemos en Diario 16, en el año 66. Claro, una crítica que pues, se venía desarrollando a la vez desde fuera y desde dentro, ya que al margen de esta cultura oficial franquista pues, que la academia pues, limita a un pensamiento pues, reaccionario, por así decirlo, y sin entrar en detalles, pues queda fuera de este ámbito oficial un mundo cultural extraoficial pero interior, y otro que aún menos oficial y claramente excluido, que es el del exilio. Esto lo apunta muy bien, lo apunta muy bien José Luis Avellán en un artículo que escribe para Triunfo, que es una de las fuentes en las que evidentemente he encontrado más material sobre la recepción del exilio. Un artículo pues, que escribe a raíz de la publicación en varios tomos de su obra sobre el exilio, que se publica pues, en estos primerísimos momentos de la transición, ¿no? Entonces, los antifranquistas o bien están condenados, dice, a la marginación social, lo que se ha llamado exilio interior, bien al caso extremo de la expulsión del país. Y entonces, para los franquistas está claro que el término de internacionalización en este momento es sinónimo de cosmopolitismo y por lo tanto de alienación, y se ve sometido a una total exclusión. Entonces, esta cultura hegemónica del franquismo excluye totalmente el exilio. De ello se quejan mucho los exiliados en numerosas revistas del exilio. En particular, pues, Francisco Ayala deplorando los efectos de la censura, por ejemplo, que impiden la entrada de sus obras, y también desde el interior, ya que pues, se deplora reiteradamente pues, a la vez el corte que supuso la guerra civil en la cultura, es decir, encontramos repetidamente esta metáfora de la rama truncada de la cultura española, y la orfandad, de cierta forma, de los que se quedaron en España, que no pudieron huir o que nacieron después y que se quedaron huérfanos de maestros. Entonces, la cultura española se vio a la vez escindida, y la peninsular, pues, huérfana de maestros,
lo que pues, contribuye a esta aridez que, por ejemplo, Antonio Espina describe muy bien en un artículo de la renacida Revista de Occidente en el año 68, hablando de largos años áridos, de terreno secano, casi baldíos, de una generación totalitariamente grisácea y sus miembros un tanto leucémicos y esmirriados. Apreciamos el lenguaje barroco de Antonio Espina. Y pues entre otros, pues se queja de la ausencia de maestros, y esto lo vemos desde todos los ámbitos de la cultura, el ensayo, la literatura. También he encontrado citas semejantes pues en palabras de Vicente Salas Viu a propósito del ámbito de la música contemporánea, a propósito evidentemente de la historiografía, del cine. Esto, por ejemplo, en un ensayo de Roman Gubern, que también habla de una penuria de talentos perdidos, etc. En fin, parece que pues, en este panorama hay total impermeabilidad entre exilio e interior. Ahora bien, sabemos que no son dos mundos totalmente impermeables y que pues, existen lo que se haya dado en llamar puentes entre los dos, y los primeros que van a reivindicar esta postura, o sea, esa apertura hacia el exilio, curiosamente van a ser los franquistas, que se autodenominan los comprensivos, que van a tender una mano con vistas a entablar un diálogo, y estas son las metáforas. Aquí pues, estamos como en una figura de relación interpersonal, ¿no? entre figuras, entre personalidades del mundo intelectual. Y en el corpus de artículos escritos después de la muerte de Franco encuentro todavía muchas justificaciones a posteriori de esta postura de los comprensivos, que pues explican que fueron los primeros en intentar entablar este diálogo con el exilio, y deploran el hecho de que los propios exiliados no hubieran aprovechado esa ocasión, y que en repetidas ocasiones mostraron cierta altivez y cierto desprecio hacia esa mano tendida. Entonces vemos a la vez en esta reivindicación a posteriori de la actitud comprensiva, a la vez un intento de autolegitimación por parte de los intelectuales que antes disidentes, que se convertirán en la intelectualidad oficial de la transición, por esa conversión, que ya se observa en épocas del llamado falangismo liberal, intentando pues autolegitimarse, mostrando que son los agentes justamente de la recuperación de la continuidad, y que pues su labor intelectual consistió justamente en contribuir a reintegrar a España dentro del continuum temporal de las naciones europeas, intentando romper con este aislacionismo franquista, y que lo condenó a permanecer en esa burbuja, en ese paréntesis histórico. Vemos también cómo pues, desde esta intelectualidad oficial pues, se intenta a la vez recuperar el legado del exilio, aduciendo que pues, es una forma de recuperar la continuidad con el periodo de preguerra, y al mismo tiempo de descalificar este legado exiliado por, pues los argumentos vienen a ser siempre los mismos, por generalmente su desconexión respecto a la realidad sociológica del interior. Pues lo cual refutan evidentemente muchos intelectuales del exilio, que ellos mismos han desarrollado muchos puentes, a veces mediante lo que Gaudieu llama los viajes exploratorios, viajes de sondeos a España, con muchos intercambios epistolares, evidentemente, con la lectura de todo lo que viene publicándose en revistas
del interior y que pues están muy atentos a lo que pasa en el interior del país, muy lejos de estar desconectados. Un ejemplo de esta actitud es Juan Marichal, que en el año 66 publica un opúsculo que se llama El Nuevo Pensamiento Político Español, en el que se muestra atento justamente a las figuras de estos, los que llama intelectuales fronteros, recuperando un término del castellano medieval, es decir, de intermediario entre mundos, mediador entre pensamiento y acción, y con esta palabra designa intelectuales como, pues en particular, piensa en Tierno Galván, Aranguren, el andaluz Manuel Jiménez Fernández, en el catalán Vicent Vives, etcétera, como agentes justamente de una apertura intelectual desde el liberalismo, ciertamente, ya que Marichal se inscribe dentro de esta corriente, y que van a pues, generar vínculos con el exilio que contribuirán al fin y al cabo a la apertura transicional. Entonces es curioso ver cómo algunos exiliados van finalmente a coincidir con los intelectuales del interior, lo que llamaría los conversos, en esta legitimación a posteriori del relato transicional como recuperación de la continuidad histórica perdida. Entonces, una continuidad que, pues, que ya se habían ocupado de recuperar muchos intelectuales del interior que no pertenecían en absoluto a esa esfera de la oficialidad, tarea en la cual es fundamental, como se ha comentado ya, pues, los especialistas han comentado, desde las revistas, que eran pues, el canal principal de comunicación justamente entre exilio e interior y de internacionalización del pensamiento español, es decir, de penetración en este sentido de las corrientes internacionales que permitía a los pensadores españoles peninsulares pues, deshacerse del peso del nacionalismo cultural franquista. Entonces, pues esas revistas son conocidas, Triunfo, Ínsula, también la reaparecida Litoral en el año 68, por supuesto la revista de Occidente, que pues se ocupa especialmente de la cultura del exilio en cuanto legado de la Edad de Plata y de la Escuela de Madrid, de cierta forma, que intenta rescatar reiteradamente. Tiene muchísimos artículos sobre la cultura del exilio y es muy notable en la revista de Occidente, en particular, la reivindicación de la actualidad, de la tecnicidad, de la modernidad del pensamiento exiliado. Es decir, que lo comparan con la sequía del pensamiento interior y desde la revista de Occidente se reivindica el exilio no como supervivencia del pasado y testigo de pues, un mundo ya terminado, que sería el de la Edad de Plata, el mundo de preguerra, sino como un pensamiento vivo, abierto a todas las tendencias internacionales contemporáneas. Entonces, la reivindicación del exilio ahí sí que significa internacionalización y, en este sentido, puesta al día, ayornamiento del pensamiento español, posibilidad fecunda para el pensamiento interior para abrirse al mundo exterior. Y también se apunta que todos estos pensadores, poetas, creadores, estudiosos de la cultura, no habrían podido desarrollar una obra tan técnica, tan acabada, de permanecer en el interior, que la verdadera filosofía española tiene lugar allende las fronteras y que no habría podido desarrollarse en el país. Y veo que voy mal de tiempo. Entonces, frente a digamos, la consecuencia de esta postura de comunicación y de estos puentes va a ser durante la transición
un relato de la recuperación del legado del exilio que va a coincidir con el de la reconciliación nacional, que es la que va a cimentar el proyecto de la transición. Es decir, que van a superponerse el relato de la reconciliación de los dos bandos opuestos, que presupone la idea de una equiparación de culpas entre vencidos y vencedores, una tabula rasa y, digamos, la equiparación del exilio y del interior como portadores de un mismo sufrimiento respecto a la opresión franquista. Unos por haber sido expulsados y otros por sufrir la represión desde dentro. Y entonces se plantea como una especie de desdoblamiento de este relato de los dos bandos fratricidas, por fin reconciliados, pues un debate sobre pues, la comunicación entre el exilio y el insilio, el exilio interior, que al principio fue una expresión inventada por Miguel Salabert, y lo explica en un ensayo publicado en Triunfo, que es el título de una novela que publica en francés y que no se había editado en estos momentos todavía en español, en España. Y él mismo habla del exilio interior y, curiosamente, esta expresión va a ser recuperada por los exfranquistas para digamos, reivindicar su propia postura de resistentes contra la opresión cultural franquista y defenderse de la especie de papel santificado que va adquiriendo el exilio como defensor de la libertad de pensamiento. Entonces, en esta polémica sobre insilio y exilio, observamos esta pelea y, otra vez, pues una búsqueda de legitimidad para los del interior que no quieren competir con los del exilio, que claramente encarnan una legitimidad histórica de la que ellos están desprovistos. Entonces, el siguiente paso en este relato nacional de la transición va a ser instrumentalizar, y esto ha sido estudiado también, el retorno de los exiliados, algunas figuras destacadas en particular, pues esto empezará con Sánchez Albornoz y Madariaga, muy al principio de la transición, culminará con la figura de Zambrano, de la que pues, Antolín nos va a hablar, y se interpretan estos retornos como signos de la reconciliación nacional, ya que ellos mismos se prestan al juego y dicen que vienen en son de paz para pues, reanudar justamente con los lazos con sus raíces. Y ahí encontramos de nuevo esta idea de rama truncada, de raíz rota, que es una metáfora espacial y ciertamente, pues, a mi gusto, esencialista, y es curioso que la recuperen los propios pensadores del exilio. Entonces, en el relato nacional de la reconciliación, pues el exilio viene a encarnar este agente de legitimación cultural del proceso, pero mediante un proceso de neutralización de su sentido, de su significado político, es decir, que vienen a encarnar solamente un testigo de un pasado muerto, fenecido, ya que España ha vuelto a entrar en el curso de la historia y esto viene a ser sancionado por el retorno de los exiliados. Entonces, digamos, Tour de Passe-Passe permite pues, relegarlos a un pasado clausurado y mostrar al mismo tiempo que su retorno marca pues, la legitimación y una internacionalización ciertamente del pensamiento español, ya que se aprovecha también en plan nacionalista de su aura internacional, los premios Nobel de los exiliados, ¿no? Que vienen perfectamente a pues, redorar el blasón nacionalista herido y concurren a esta voluntad de legitimación del proceso transicional, de homologación exterior. Entonces, ahí internacionalización es un argumento para la homologación exterior del proceso transicional. Pues esto conlleva la neutralización política del exilio, bueno, mediante procesos institucionales, por ejemplo,
pues la prohibición de los partidos republicanos en las elecciones del 76 y también pues, con una construcción conceptual que relegándolos al pasado les muestra como anacrónicos y ahí está todo el tópico y volvamos a este régimen de temporalidad. Ya que España ha vuelto al presente, pues los exiliados retornados, representantes de la Segunda República y de la Edad de Plata, de un pasado clausurado, son anacrónicos y así también su proyecto político republicano se ve tachado de totalmente irrealista y pues anacrónico y por lo tanto excluido de toda validez en el debate político actual. Entonces se ven reducidos los exiliados a un papel puramente pues, totémico, ¿no? De representantes de esta reconciliación con el pasado que no va a tener ninguna efectividad política. De ello, evidentemente, se quejan los exiliados y pues está por reconstruir, y estoy empezando a hacerlo, pues todo justamente el contrarrelato de los propios exiliados frente a esta exclusión del espacio político de la que se quejan mucho, reivindicando pues la actualidad de su pensamiento político, intentando mostrar que pues, ellos han pasado 40 años en el exilio, en universidades de prestigio de todos los países del mundo y, claro, tienen algo que decir sobre el proceso de transición, pero no se les escucha. Entonces, hace falta pues, rescatar esta voz disidente de los exiliados y todos los juicios críticos sobre la forma en que se va haciendo el proceso de transición, que sí existen y se pueden rastrear. Bueno, hasta ahí todavía no he llegado en la investigación, pero empiezo a colectar, por ejemplo, pues la reivindicación de una postura no solo de comunicación con el interior, de papel motor en pues, el reanudamiento de la conexión entre resistencia interior y republicanismo exiliado, sino también posturas, por ejemplo, como la del federalismo y pues la visión de una España territorialmente descentralizada, que se reivindica muy fuertemente desde el exilio. Pienso, por ejemplo, en Anselmo Carretero, y de un ideario del que siguen pues, pregonando la actualidad y la validez, por lo menos crítica para el presente, desde su postura marginal. Entonces, sí que vienen a aportar una internacionalización, pero que se les niega por ser justamente pertenecientes a una cultura nacional de la que justamente la posmodernidad quiere deshacerse para beber directamente de estas fuentes sin pasar por la mediación de los exiliados, lo cual, pues sin duda, es una pena y una pérdida para la cultura española, pero queda ahí y queda por reconstruir para, pues, otra vez formular un relato, un contrarrelato, podría ser, de la transición intelectual que acompañó la transición política. Y ahí, gracias.